Bienvenido a lección 8, la justicia de Dios. En este estudio queremos entender un poco de qué significa la justicia de Dios, qué es justicia según el carácter, la personalidad, los atributos divinos, para luego entender, aunque este curso no entra tanto en armotología de la doctrina de pecado o algo así, siempre es necesario tocar esos puntos. Porque nos ayuda bastante a entender quién es Dios. Quiero orar por nosotros y luego estudiamos. Señor, gracias por amar a pecadores como nosotros y pedimos que nos acompañes en este estudio y que tú seas glorificado de iluminar nuestras mentes y ayúdanos, Señor, a entender qué es el pecado para poder también apreciar toda tu santidad, tu perfección, tu justicia. Y para poder entender, Señor, por qué tu ira, por qué tu odio hacia nuestro pecado es tan importante para la vida cristiana. Pedimos, Señor, que nos ayudes y que nos acompañes en el nombre de Jesús. Amén. Cuando pensamos, por ejemplo, les he compartido, les he hablado acerca de que muchas veces entendemos los atributos de Dios a través de la vía negativa, que nosotros entendemos las características de Dios simplemente por entender lo que Dios no es. Por ejemplo, y un ejemplo de eso es el pecado. ¿Cómo definimos el pecado? Bueno, el pecado en la Biblia siempre utiliza una definición en cuanto a realmente describir lo que el pecado no es. Podemos decir que el pecado no es la justicia de Dios. Primero de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado quebranta también la ley, pues el pecado es quebrantamiento de la ley. Entonces, el pecado en sí no tiene como sustancia, no tiene esencia en sí. El pecado es la ausencia de la justicia de Dios. Así podemos entender el pecado. Este punto es discutible. Muchas personas tratan de buscar una manera de definir el pecado sin entender la justicia de Dios. En parte porque para ellos es difícil reconocer que cuando Moisés recibió la ley en Éxodo 19 y 20, hacemos la pregunta, ¿qué hacían todas las personas antes de la ley? Tal como lo que acabo de citar de 1 de Juan, si no tenemos la ley, ¿cómo puede haber pecado? Y Pablo realmente responde a esa pregunta en Romanos. No vamos a entrar ahí porque, como dije, este curso realmente no se trata de jalomotología del estudio del pecado, pero sí podemos ver, brevemente les digo que lo que vemos y lo que entendemos es que aún antes de la ley, Dios había puesto la ley en los corazones de las personas. Vemos, por ejemplo, que Caín sabía que estaba mal matar a su hermano. No hubiera respondido a Dios así si no fuera así. Entonces, de alguna manera no podemos evitar que los primeros seres humanos, ellos entendían lo que es la ley de Dios. Quizás no tenían todos los detalles. Con la ley de Moisés recibimos no solamente la ley moral de los 10 mandamientos, pero también toda la ley ceremonial, la ley civil. Todo eso fue una aplicación de la ley moral a la vida cotidiana y la vida diaria. Entonces, nosotros tenemos que entender de alguna manera que la ley existía en los corazones de las personas. Y eso es lo que Pablo dice en Romanos. Y aún nosotros los no judíos, que no hemos tenido la ley, ¿qué? ¿Acaso no somos culpables de ella? Por supuesto, por supuesto. Entonces, la Biblia nos ayuda a entender que cuando pensamos en el pecado, comienza con una buena definición de la justicia de Dios. Y eso es lo que queremos lograr esta mañana, aunque al final es muy breve. Porque obviamente la Biblia lo trata con mucha seriedad. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Muerte, no una consecuencia. Nosotros mayormente pensamos en consecuencias de nuestro pecado, como el castigo,
que, um, que si nosotros cometemos un pecado y luego tenemos que pagar una multa, digamos, al Estado, eso es nuestro castigo. No, no, eso es una consecuencia del pecado. Pero el castigo, según Romanos, es la muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, tenemos, en este estudio, lo que yo quiero que logremos es que veamos toda la hermosura del Evangelio. Cuando nosotros estudiamos la justicia de Dios, por ejemplo, estudiamos también el pecado. Y cuando hacemos este doble estudio, encontramos a mayor profundidad las riquezas, la gloria, la hermosura del Evangelio. Entonces, primero, ¿qué es la justicia? Bueno, no debemos confundir justicia con honra y gloria. Este es algo difícil para nuestra cultura porque a menudo nosotros no pensamos mucho en la justicia. Aunque quizás por nombre pensamos en esa idea, pero mayormente atribuimos a justicia características de honra y gloria. Ahora, bíblicamente, sí estamos hablando de una buena justicia bíblica, una justicia que proviene de Dios, siempre es una justicia que va a traer honra y gloria. No es que están completamente desconectados. A lo que voy es, y les voy a dar un buen ejemplo de eso. Yo he encontrado que muchos cristianos, muchas personas en las iglesias, su fe cotidiana, digamos, su fe real. No estoy hablando de lo que leemos en los libros o lo que ellos quizás podrían aún confesar con su boca, pero lo que ellos creen de verdad muestra que lo que ellos entienden de justicia es honra. ¿Por qué digo eso? Un ejemplo es muchas personas no tienen contrición, no se sienten mal por su pecado hasta que ese pecado afecte su honra. Un ejemplo muy real de esto es adulterio. Muchas parejas lamentablemente no tienen ningún problema cometer adulterio mientras que nadie sepa. Pero cuando alguien en la iglesia, un amigo puede ser, un familiar, cuando alguien se entera de lo que están haciendo, recién les llega la deshonra, la carencia de gloria o el sentir de estar bien. ¿Por qué? Bueno, eso no es justicia. Y eso es la cosa. Cuando pensamos en honra y gloria, estamos pensando en quiénes somos, en nuestra manera de sentir, nuestra propia identidad. Y eso es muy importante, es muy bíblico. Pero justicia se trata de los hechos. Y no solamente los hechos externos, pero también los internos. Por eso Jesús dijo, ustedes han escuchado, Mateo 5, ustedes han escuchado que cometer adulterio es un pecado, pero yo les digo que mirar a una mujer con lujuria también es cometer adulterio. Mirar pornografía es adulterio. Pero no nos sentimos mal. Hoy en día, una de las grandes carencias yo veo de la iglesia es que hemos convertido honra y gloria a nuestro entendimiento de justicia. Porque mirar pornografía, aun si nadie te ha visto, es un pecado. Y un pecado merece castigo. Entonces, cuando pensamos en la justicia, tenemos que ver que este no es algo que no tiene ninguna conexión de cómo nos sentimos. Puedo sentirme feliz en mi pecado cometiendo adulterio, pero cuando alguien se entera, cuando la iglesia se entera, luego me siento la deshonra. Pero todo ese tiempo he sido un injusto, he sido un pecador. Ahora, quizás ninguno de nosotros hemos cometido adulterio así, pero amigos, ¿acaso no has cometido pecado? Todos hemos cometido pecados, entonces todos hemos erroneado. Entonces no podemos evitar este punto. Si sentimos bien o no con Dios, no cambia la realidad que ante los ojos de Dios
somos injustos, somos pecadores. Y este punto es muy importante porque la razón que no cambia es porque no depende para nada de nosotros. Por eso estamos hablando de un atributo de Dios. Dios en su justicia demanda perfección siempre. Cuando pensamos en el Evangelio, en que nosotros somos embajadores para llamar a todas las naciones ¿a qué? A creer con fe en Jesús. Muy bien. ¿Pero por qué? ¿Porque sentimos deshonra? No, 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 no. Esa deshonra, esa vergüenza son cosas importantes que también tenemos que entregar a Jesús. Pero tenemos que ver que el problema no está con nuestra manera de sentir, no está con nuestra emoción, sino, o ni siquiera con nuestro estado. Se trata de que somos pecadores. Se trata de que hemos quebrantado la ley. Salmo 50, versículo 6 dice, los cielos declaran su justicia, declaran que Dios mismo es el juez. Entonces, Dios, siendo el juez perfecto, como hemos visto, es inmutable, no cambia. No podemos decir que Dios en su justicia decía que no podemos deshonrar a nuestros padres en Éxodo 20. Pero hoy en día no es necesario. Mira, somos modernos, no es necesario cumplir toda la ley así. No, 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 no. La ley todavía sirve para nosotros. Ya no nos juzga. Ya no nos juzga. Ya no estamos bajo la ley en la manera que la ley nos declara como pecadores. Pero hay que ver que es la ley que nos declaró ser pecadores en el principio. Y por eso murió Cristo. Entonces la ley no desapareció con Cristo y no desaparece con nuestra conversión. Romanos 7:12, podemos decir entonces que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo, bueno. Son palabras muy fuertes para Pablo y deberían tener sentido y peso para nosotros también. Cuando pensamos en la ley de Dios que muestra la perfecta justicia de Dios, tenemos que hacer la pregunta, entonces, ¿cómo podemos nosotros cumplirla? Ahora, muchas veces hay iglesias que caen en uno extremo, otro. Un extremo de legalismo, que prácticamente tú tienes que cumplir la ley. Y si no cumples la ley, Jesús no te ama, Dios no te va a bendecir y chao. Y luego, quizás aún sin decir esas palabras, la gente llega a creer que pueden hacer ciertas cosas para lograr el favor de Dios. ¿Qué está mal? O caen en el otro lado, que es la minoría, pero sucede, que la iglesia se enfoca tanto en gracia que no te preocupes de la ley. Jesús te ama tal como eres, no tienes que cambiar. No hay ninguna cosa que tú tienes que hacer como parte de tu vida cristiana. Él te ama y no importa qué hagas. Bueno, en ambos hay verdad. ¿Ven el problema? En ambos hay verdad. Pero por el enfoque de que ellos tienen, caen en que no llegan realmente a lo que es ser un discípulo. ¿Jesús me va a amar a pesar de todo mi pecado? Amén, por supuesto. Jesús también me llama a obedecer, a dar la muerte a mis malos hábitos, a mi pecado, y también negar a mí mismo y llevar mi cruz. Por supuesto. Entonces, tenemos que llegar al medio en que tenemos realmente un entendimiento del Evangelio equilibrado, basado en la justicia de Dios. Sí, a Dios le importa nuestra obediencia, pero esa obediencia no es el gancho, no es el pago nuestro de recibir su perdón, su favor, su amor. No, no, no. Es respuesta a todo eso. Cuando alguien me da un buen regalo, ¿cómo respondo yo? Ay, gracias. Seguro me estás dando este buen regalo porque, bueno, te llevé a comer la semana pasada y fuimos y comimos lomo. No, no.
Cuando alguien me da un buen regalo, ¿cuál es mi respuesta? Wow, gracias, gracias. Y luego quiero pasar más tiempo con esa persona. Es lo mismo con Dios. Nosotros, nuestra obediencia es nuestra reacción, es nuestra respuesta a esta bondad de Dios. Porque la ley, tal como Pablo dijo aquí en Romanos 7, la ley es perfecta, es santa, es intachable. La ley no falla. Entonces, tenemos que ver que la ley sirve para nosotros hasta hoy. Y no podemos confundir, como dije en el comienzo, esta idea de la justicia de Dios y honra. Por el hecho que no sientes la vergüenza de tu pecado, no significa que no es pecado. También el hecho que tú sientes vergüenza de algo no significa que has cometido un pecado. Este es un gran problema y realmente pertenece a otro curso, pero yo les diría, yo veo muchas personas en la iglesia que tienen vergüenza por las cosas hechas contra ellos, por abuso, por injusticia hecha contra ellos. Y ellos cargan esa vergüenza y no saben qué hacer con esa vergüenza, porque para ellos eso es lo que les hace incapaz de creer y conocer a Dios. También veo personas que no tienen vergüenza de actos inmorales. Jóvenes que no tienen ningún problema acostarse con su enamorado o con su enamorada y no tienen vergüenza hasta que los líderes de la iglesia se enteran y luego cae la vergüenza. Y es abrumadora esa vergüenza, tanto que muchas veces salen, abandonan la iglesia. Entonces nosotros tenemos que primero con nosotros mismos, tenemos que reconocer que la justicia, la perfecta justicia de Dios, demanda santidad de nosotros. Y eso nos pone en una situación muy peligrosa porque pensamos, bueno, no puedo ser santo, no puedo vivir perfectamente. Aún el joven que exhorto para no acostarse con su enamorada, yo soy igual que él. O aún la persona en la iglesia que tiene problema con el trago. ¿Acaso no tengo yo vicios? ¿Acaso no tengo problemas yo con ninguna cosa? ¿Con el enojo? ¿Y cómo puedo decir que su vicio del alcohol es peor que mi vicio de mi enojo? Entonces todos nosotros tenemos problemas, tenemos pecado. La pregunta es, ¿qué hacemos con todo eso? Porque la ley refleja el carácter de Dios. Entonces, si queremos conocer a Él, tenemos que buscar a vivir en santidad. Pablo está haciendo esas preguntas en Romanos. Si te interesa mucho este estudio, te recomiendo leer Romanos, por lo menos, bueno, todo el libro está bien, pero de capítulos 1 a 8 está bien enfocado en este asunto. ¿Cómo podemos entender el dilema, la dicotomía de estas dos cosas? La ley que demanda perfección y nuestro pecado. ¿Y cómo podemos entender? Bueno, Romanos 7:13, el siguiente versículo. Pablo dice, pero entonces, lo que es bueno, hablando de la ley, lo que es bueno se convirtió en muerte para mí. Porque la ley, cuando nos juzga, como dijimos, la paga de la muerte es muerte. Entonces, Pablo está haciendo la pregunta, entonces, la ley que supuestamente es buena, ¿se convirtió a muerte? ¿Se convirtió en muerte para mí? De ninguna manera. Más bien el pecado, para demostrar que es pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por medio del mandamiento llegará a ser extremadamente pecaminoso. Wow. Entonces Pablo no tiene ningún problema reconocer toda la profundidad de su pecado. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo está tan dispuesto a reconocerlo, a ir ahí, a entrar en esa zona de guerra
donde encontramos toda nuestra maldad, toda nuestra suciedad. Bueno, es porque para Pablo es importante ver estas cosas. En Romanos 4, 15, 16 dijo, porque la ley produce castigo, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, la promesa se recibe por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, tanto para los que son de la ley, como para los que son de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Entonces, Pablo está hablando de la fe de Abraham y cómo él representa como nosotros una cabeza de fe, una herencia de fe, que la ley produce este castigo y significa que cuanto hay más ley, hay más pecado, para mostrar que la salvación viene por gracia. Entonces, el primer propósito de la ley es mostrarnos nuestra necesidad. La ley sirve como un espejo en el cual vemos a nosotros mismos. Cuando es chistoso para mí, cuando salgo a comer, digamos, tengo un poco de comida en mi cara, aquí estamos comiendo salchipapas y, bueno, es posible comer salchipapas con todas las cremas, entonces echamos todo. Prácticamente la papa simplemente es un vehículo para la crema. Y entonces tengo un poco de crema aquí en la barba y una hora después alguien me dice, pastor, ¿tienes algo ahí? Y yo digo, pero hemos comido hace una hora, que todo este tiempo me has permitido andar con comida en la cara, que pensé que eres un verdadero amigo. Bueno, la ley sirve para eso. Nosotros no podemos ver toda la suciedad en nosotros mismos, pero cuando nos miramos al espejo, ¿qué vemos? Wow, no soy tan guapo de lo que pensaba. No soy tan lindo. No soy santo. La ley me muestra, me ilumina mi pecado. Por eso, amigos, la ley es súper importante para el cristiano. Porque ¿cómo podemos reconocer y apreciar la cruz de Cristo si no reconocemos nuestro pecado? Entonces, Pablo está diciendo aquí en Romanos 4, entonces la ley fue introducida para que haya más pecado, porque no porque la ley produjo pecado en alguien, sino porque iluminaba el pecado. Romanos 4, 22, otra vez a nuestro versículo, porque por eso su fe se lo tomó en cuenta como justicia, y no solamente con respecto a él, se escribió que se le tomó en cuenta, sino también con respecto a nosotros. Pues Dios tomará en cuenta nuestra fe si creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Vemos aquí un punto importante. Bueno, varios realmente. Primero, ¿de quién está hablando? De Abraham. ¿Cuándo fue dada la ley? ¿Antes o después de Abraham? Después. Entonces, la fe de Abraham es un ejemplo para nosotros, no porque es antes de la ley necesariamente, sino porque es a pesar de la ley. Abraham creyó a Dios en la promesa y aún Abraham en varias ocasiones no cree y tiene pecado, pero su fe le fue contado como justicia. ¿Cómo? ¿Fe en qué? Fe no es una obra, sino fe es una entrega, es un descanso, es cuando nosotros nos apoyamos en algo distinto, algo externo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál era el objeto de la fe de Abraham? Bueno, Yahweh, Dios. Confiando que a pesar de su pecado, Dios iba a salvarlo. Y es exactamente lo que hizo. Entonces, vemos aquí varias cosas. Una, por ejemplo, la salvación del Antiguo Testamento no es distinta que la salvación del Nuevo. Es la misma salvación, es la misma fe.
Por eso, por eso Pablo dijo, pues Dios tomará en cuenta nuestra fe. Es respecto también a nosotros. Entonces la ley, amigos, quiero que vean eso. La ley, ahora estando en Cristo, la ley es uno de nuestros mejores amigos ahora. Porque la ley, sirviendo como espejo, nos muestra nuestra maldad. Nos muestra la maldad de nosotros, pero eso solo causa en nosotros, ¿qué? Más fe. Cuanto más pecado veo en mi vida, menos puedo apoyarme en mis propios logros, en mi propia obediencia. Entonces, necesitamos entender que la ley, la justicia perfecta de Dios, se revela para mostrarnos nuestra necesidad de un Salvador. Y eso encontramos en Cristo Jesús. Ahora pasamos a Romanos 5. Entonces, ¿qué es la justificación de Dios? Porque a su debido tiempo, cuando aún éramos débiles en pecado, ¿ya? Cristo murió por los pecadores. Amigos, este es un versículo bueno para memorizar. Porque a su debido tiempo, cuando aún éramos débiles, Cristo murió por los pecadores. Es difícil, ¿ya? Es difícil que alguien muera por un justo. Aunque tal vez haya alguien que se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucha más razón, ahora que ya hemos sido justificados en su sangre, seremos salvados del castigo por medio de él. ¿Qué quiere decir justificados? Bueno, la doctrina de la Iglesia Católica Romana, muchas veces los juzgamos y decimos que ellos creen en un evangelio por obras. Técnicamente no es cierto. Es un poco injusto decir eso. Aunque reconozco que la mayoría de las personas católicas, eso es prácticamente lo que creen, pero no es técnicamente la doctrina oficial de la Iglesia Católica Romana. Pero la doctrina oficial de la soteriología católica romana, y digo romana porque vemos que aún en diferentes lugares en el mundo la Iglesia Católica a veces moldea a su contexto y a veces su doctrina cambia. Pero técnicamente la soteriología católica romana dice que nuestra justificación comienza con fe y arrepentimiento en Cristo Jesús, pero luego todo el resto de nuestra vida, nuestra obediencia en Cristo, nuestras obras, ganan para nosotros una justicia más y más, y crece y crece. Y por eso, como nadie llega a la plenitud de Jesús en justicia, en su muerte, todos mueren sin tener una justicia plena y por eso todos van al purgatorio, para luego ser perfeccionados para el cielo. Ahora, la doctrina evangélica o protestante, ¿ya?, es que somos justificados al momento de creer con fe y arrepentirnos. Y somos justificados 100% por la obra de Cristo. Ahorita vamos a hacer un pequeño estudio de Filipenses 4 donde muestra esto bien claro. Pero aquí vemos en Romanos 5 que Pablo sigue también aquí, que ya hemos sido justificados en su sangre. Martín Lutero, el gran reformador, el que comenzó la reforma, que miró a la doctrina de la Iglesia Católica y dijo, no, eso está mal. Su base para eso fue el libro de Romanos, comenzando con Romanos 1, 17 y 18, que el justo por la fe vivirá. Y para Lutero, Romanos completamente destruyó el argumento católico. Porque dice, ya hemos sido justificados. No está diciendo Cristo murió por nosotros con mucha más razón, ahora que estamos siendo justificados en su sangre. O peor, justificados en nuestras obras.
No. Lutero dijo, las Escrituras muestran que en Cristo somos 100% justificados. Amigos, entonces eso nos libra que nuestras obras no nos ganan más justicia con Dios, no nos ganan más favor con Dios. En el día que tú creíste en Jesús, Dios te amó con el mismo amor que te ama ahora. Por el hecho que tú has llevado algunos años con el Señor y has obedecido, estás en el seminario, wow, no significa que Dios te ama más. No, eso es tu orgullo, hablando a tu ego, pero no es la verdad. Nosotros somos quienes somos y cualquier cosa buena que hay en nosotros es por amor de Dios, es por esa justicia que trabaja en nosotros. Entonces tenemos un problema. Si tenemos tanto pecado y Cristo es quien nos justifica, que nos pone bien delante de Dios, ¿cómo podemos entonces entender esta conexión de justificación? Porque no es suficiente simplemente quitarnos nuestro pecado. Y aun cuando digo eso, estoy hablando de la deuda, del castigo. Si he cometido varios pecados y ahora ante los ojos de Dios, Él tiene una ira, así me he pecado, entonces, ¿cómo puedo estar bien? Bueno, ok, tengo fe en Cristo, soy justificado, pero ¿qué significa eso? Significa que mi vida comienza a participar en esta justicia de Dios. Por eso es uno de los atributos comunicables. Nosotros llamamos en doctrina, llamamos esta idea de la doble imputación. Yo sé que la palabra es medio rara, pero se trata um, de hacer una doble transferencia. Tenemos la muerte de Jesús, ¿ok? Eso es lo que llamamos la obediencia pasiva de Cristo. La obediencia activa de Cristo es toda su vida de justicia. Y hemos hablado de eso en una de nuestras sesiones, pero ahora les voy a mostrar algunos pasajes que hablan de eso. En 2 de Corintios 5, 21 dice, al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Ok, todos nosotros entendemos que Cristo murió por nuestro pecado, pero no es lo que este pasaje está diciendo. Menciona la cruz, ¿ok? Bueno, técnicamente no menciona la cruz, pero obviamente sucede en su muerte, porque está hablando de que Dios lo hizo pecado. Cuando pensamos en 2 de Corintios 5, 21, Pablo no está diciendo que Jesús pagó la deuda por nuestro pecado. Está diciendo que por su obra en la cruz, nosotros somos hechos justicia de Dios. ¿Alguna vez has considerado qué significa eso? Nosotros, no todo el mundo, pero la mayoría de las personas en el mundo que han escuchado algo del cristianismo, han escuchado que Cristo murió por pecadores. Pero casi todos ven eso como un martirio, como un pobrecito que tuvo que morir en la cruz. Qué mala suerte, ¿no? Que Jesús cayó a las manos de malos hombres, de malhechores, ¿no? Pero eso no es el Evangelio. Jesús se sometió a la muerte. Jesús se entregó a las autoridades y los escribas del Sanedrín y luego a Poncio Pilato. Jesús les permitió hacer todo eso. ¿Por qué? Porque su muerte en la cruz es válido, porque cuando Jesús estuvo ahí, Dios hizo caer a sus hombros todo nuestro pecado. Pero, ¿qué pasó con la justicia de Cristo? ¿Qué pasó con toda la vida de perfección, la vida de obediencia, de sumisión a su Padre? ¿Qué pasó con todos los milagros, todas las cosas buenas que Cristo hizo? ¿Qué pasó con todo eso? Con toda esa justicia que Jesús había ganado. Bueno, Pablo nos ayuda, 2 de Corintios 5, para que en Él
nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. No está diciendo simplemente que hemos sido perdonados. Eso es una imputación de Cristo. Cristo pagó la ira, satisfació la ira de Dios por nuestro pecado. Pero el otro lado, la doble imputación, muestra que cuando Cristo murió por nosotros también, no solamente nuestro pecado cayó a Él, sino también su justicia vino a nosotros. Les voy a dar una imagen, una ilustración. Pensemos en una línea de tiempo en el cual, en el comienzo, conozco al Señor Jesús, soy un cristiano recién nacido, todo bien, chévere. Jesús es mi Señor. Entonces, en el comienzo de mi conversión, aquí está la cruz, y la cruz es magnífica, pero es pequeña. ¿Por qué? Porque al conocer a Jesús, quizás no reconozco toda mi maldad. He reconocido que necesito un Salvador, que soy una persona mala, pero ¿acaso cuando conozco al Señor tengo todo el conocimiento de toda mi maldad? Por supuesto que no. Entonces, ¿qué sucede? Con el tiempo ya, poco a poco me doy cuenta, si crezco en mi fe, que las Escrituras y la ley que hay en ella comienza también a mostrarme más y más pecado. Como dijimos, la ley es como un espejo. ¿Y qué sucede? Que cuanto más pecado veo en mi vida, más grande es esa cruz. Cuando yo estoy dispuesto a profundizarme al abismo de mi corazón y ver toda la maldad, toda la suciedad, cuando yo estoy dispuesto a ir allá a los cuartos cerrados, oscuros, y abrir la puerta y decir, ya, tenemos que sacar todo esto. ¿Alguna vez has hecho limpieza en la casa en que encuentras un espacio, un closet, un lugar, un almacén que nadie ha tocado por años? Y luego comienzas a sacar cosas y hay arañas, hay cosas ahí tan sucias, cosas que por alguna razón alguien ha guardado. Y luego te das cuenta, ya se malogró. Pero eso es la cosa. Todos nosotros tenemos esos almacenes en nuestro corazón. Nosotros hemos limitado realmente la cruz. No literalmente, no estoy diciendo que hemos limitado la muerte de Jesús, pero no hemos podido apreciar toda la justicia, la bondad, la cruz, la grandeza de ese madero en que colgó el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque no hemos estado dispuestos a ir a esos almacenes, a sacar la suciedad. Y amigos, es quizás el truco de nuestro discipulado. Cuanto más estamos dispuestos a reconocer nuestra necesidad de Jesús, cuanto más nos satisface el Señor Jesús. Entonces, cuando sentimos que la vida espiritual se ha estancado, que no crecemos, que no hay movimiento hacia Jesús, arrepiéntate. No, pero pastor, no sé de qué arrepentirme. Bueno, es porque no estás buscando. Me da risa cuando algunas personas me dicen, pero no sé de qué arrepentirme ahora. Oh, has llegado a la perfección. Interesante. Enséñame el camino. Si tienes cónyuge, si tienes hijos, es aún más difícil porque ellos también son personas que pulen nuestras vidas y hacen salir a la luz nuestro pecado. Amigos, esta es la cosa. La justicia de Dios es tan importante porque eso es nuestra base de salvación. Es la justicia de Jesús. Y lo que leímos en Romanos 4 es que aún la resurrección tiene una conexión con nuestra justificación. Cristo resucitó y por resucitar o ser resucitado por Dios el Padre,
nuestra justificación está completa. Entonces, cuando veo muchas personas que creen que cuando Dios en su justicia nos mira a nosotros, simplemente dice, bueno, no eres tan malo como los demás. Por lo menos estás en la mayoría de los buenos. Pero después de un buen tiempo en esta vida y conociendo a otras personas, me doy cuenta, no soy tan mejor que los demás. A veces mi vida es peor. Entonces, no sé cómo Dios me puede ver así. O pensamos que por la muerte de Jesús, Jesús mató la ley. Que la muerte de Jesús prácticamente dijo, no, puedes matar a alguien y todavía ser salvo. La muerte de Jesús no fue en contra del carácter de Dios, no fue en contra de la santidad de Dios. Fue un pago a la santidad de Dios. Entonces, los requisitos, la justicia, la santidad, la ley perfecta, santa y buena, no ha cambiado. Es la misma ley. Pero en Cristo, por pagar por nuestra deuda y también transferirnos su justicia, su bondad, tenemos esta doble imputación. Nosotros recibimos toda la identidad de Jesús. Entonces, cuando el Padre nos ve, no es que ya no le importa tanto la ley. Cuando el Padre nos ve, no es porque nos ve en comparación con los demás. Cuando el Padre ve a los que están en Cristo, Él ve a Cristo. Entonces, amigos, cuando pensamos, ¿cuál será mi herencia en el cielo? Bueno, ¿qué dice las Escrituras? ¿Qué dice Efesios 1? ¿Qué dice Romanos 8? Somos coherederos con Cristo. Ojo, hello. ¿Te das cuenta lo que significa eso? Nuestra herencia en el cielo no es que tú has ido a Cela y tú has estudiado y tú llegaste a sacar 18 en el curso de doctrina de Dios. No. Tu herencia en el cielo, en Cristo, es la vida perfecta, santa, intachable de Cristo. Por eso somos coherederos con Cristo. No es que Cristo recibe toda la herencia de su Padre y luego, los invita a venir a mi casa a nadar en mi piscina y también jugar en mi PlayStation 10. No. No es que nos invita a participar solamente en su herencia. Él nos da su herencia. Lo que Cristo recibe por su buena vida, nosotros recibimos. Si esto no te conmueve, si esto no te impacta, bueno, te recomiendo pausar el video y orar. Este es magnífico. Esto es el Evangelio, amigos, y esto es la justicia perfecta de Dios. Quiero hacer una transición a estudiar un pasaje en Filipenses 3. Voy a leer hasta versículo 11. Por lo demás, hermanos, gócense en el Señor. A mí no me molesta escribirles las mismas cosas y para ustedes es mejor. Tengan cuidado de los perros. Cuídense de los malos obreros y de los que mutilan el cuerpo. En otras palabras, los que tratan de ganar el favor de Dios literalmente mutilando o causando dolor en su cuerpo. Y vemos eso en gente que piensan que para ganar el favor de Dios tienen que sufrir físicamente. Pero Pablo está diciendo, no, eso es nada que ver. Porque nosotros somos la circuncisión. En otras palabras, somos el pueblo de Dios, ¿ya? Somos los que servimos a Dios en el Espíritu, los que nos gloriamos en Cristo Jesús y nos ponemos nuestra confianza y no ponemos nuestra confianza en la carne. Aunque también yo tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo soy, o yo más. Fui circuncidado al 8º día, soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, soy hebreo, de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo,
en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprensible. Pablo no está hablando como en arrogancia. Él está diciendo, mira, si tú piensas que tú puedes ganar algo por cumplir la ley, soy primero yo. ¿Ya? Porque mi vida, intachable. Claro, Pablo reconoce que tiene pecado, pero está diciendo que si tú ves, si tú piensas que, si tú crees que Dios te va a ver y luego te va a comparar con los demás, yo te tengo ganado. Pero, versículo 7. Todo lo que era para mí, todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y a decir verdad, incluso estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, Jesús, mi Señor. Por su amor lo he perdido todo y lo veo como basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. No por tener mi propia justicia, que viene por la ley, sino por tener la justicia que es de Dios y que viene por la fe en Cristo, a fin de conocer a Cristo y el poder de su resurrección y de participar de sus padecimientos para llegar a ser semejante a Él en su muerte, si es que de alguna manera llego a la resurrección de entre los muertos. Amigos, cuando pensamos en estos versículos, toda la vida de justicia de Pablo, para él es pérdida, es basura. ¿Por qué? Para ganar a Cristo. No podemos ir a la cruz con cajas, contenedores de nuestras obras y decir, ya, yo te voy a ayudar. Yo te voy a apoyar ahí en la cruz. No. No podemos. Porque Cristo en su muerte ganó por nosotros una justicia ajena. Pablo dice, quiero ser hallado en Él, pero no por tener mi propia justicia que viene por la ley. Realmente Pablo muestra que no podemos tener una justicia completa que viene por la ley. Romanos 3:23, todos están destituidos, todos han pecado. Entonces, no vale la pena ese ejercicio, sino por tener la justicia que es de Dios. Muchos han discutido qué quiere decir eso. ¿Es una justicia que proviene de Dios? ¿Es una justicia que Dios acredita? ¿O es la justicia de Dios? Yo con Filipenses 3, con los pasajes de Romanos, con Gálatas, para mí es inevitable ver que lo que Dios nos ofrece en nuestro amado Jesús no es simplemente una justicia común, un promedio. Nos ofrece la misma justicia de Cristo. Y esa justicia viene no por la ley, sino por la fe en Cristo, a fin de conocer a Cristo, el poder de su resurrección y de participar en sus padecimientos. En otras palabras, nosotros en esta vida ahora en Cristo, nosotros ya somos justificados completamente por la muerte de Jesús y vamos a padecer, vamos a sufrir, tal como Cristo. Pero todo eso es para hacernos semejante a Él. Amigos, no sé si hay un llamado mayor en la vida. Muchos de nosotros que estamos en mucha incertidumbre ahora tenemos que hacer la pregunta: ¿estoy dispuesto a padecer? ¿Estoy dispuesto a sufrir por Cristo, sabiendo que ese sufrimiento va a pulir mi vida y me va a formar a la imagen de Jesús? Y si eso quiero ser como Jesús. Bueno,
Todas esas cosas son importantes cuando pensamos en la justicia de Dios. Algunos tratan de disminuir la ira de Dios. Dicen, pero no quiero pensar en la ira de Dios. No quiero pensar en castigo, en muerte, en infierno. Si nosotros disminuimos la justicia de Dios, disminuimos nuestra salvación. Cuanto más santo es Dios, cuanto más perfecto es, y cuanto más Él demanda esa perfección, cuánto mayor es nuestra salvación en Cristo. Volviendo a nuestra imagen de línea de tiempo, de la línea de tiempo, y que realmente yo quiero ver la cruz grande en mi vida. Quiero tener un aprecio constante del amor de Cristo hacia mí. Y para eso necesito ver a mi propio pecado y ver la ira de Dios hacia ese pecado para poder apreciar más y más los clavos. Amigos, que el Señor los bendiga. Seguimos hablando de esas cosas. Es tan hermosa esta doctrina de la justicia de Dios. Dios perfecto, muriendo por nosotros, aun cuando éramos pecadores. Eso es el Evangelio y eso es la gloria de Cristo. Nos vemos en la próxima sesión.